tal? Muy buenos días. Como siempre, agradecida por el favor que nos hacen ustedes de permitirnos entrar hasta la intimidad de sus hogares un lunes 24 ya de junio del año 2019. Buenos días, Otoniel, ¿cómo estás? Buenos días, Lindsay. ¿Cómo te amanece en este Bueno, lunes ya, última semana del mes de junio? es así. Pero viste qué Oye, rápido, pero Otoniel. ya se va Pero ya hace pasa poco estábamos hablando de que de que inició inició el mes. a mediados ya de año Sí, y sí, fíjate cómo el tiempo avanza sí, muy en rápido. forma, digamos, en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Se están yendo los días y los días se convierten en semanas y las semanas en meses y los meses en años. Y así se Y así se termina termina un año y un periodo de gobierno también Sí, incluso. también, porque Parece que eso tiene alguna gente también nerviosos. nerviosas porque como pasa el tiempo, Ujú. así se agotan los plazos, los procesos, en fin. Sí. Y así anda la semana. Así anda la semana. Mira, a propósito de eso, Otoniel, yo quiero que Eric me ponga en pantalla unas imágenes que yo quiero que ustedes la vean y entonces le den lectura a esta imagen que nos llegaron anoche, ayer, en tipo 6, 7 de la tarde. Sí. Y eso es lo que está pasando. Miembros de las Fuerzas Armadas vigilan inmediaciones del Congreso Nacional. Esto podría tener varias lecturas, pero donde quiera que se militariza un área, llama la atención. Sobre todo cuando se está militarizando nada más ni nada menos que el Congreso de la República. Un poder del Estado independiente al Poder Ejecutivo, que está militarizado desde anoche. Se dice que porque se tiene la pretensión de que en estas próximas horas, tanto hoy lunes como mañana martes, se estaría introduciendo el proyecto de modificación a la Constitución de la República y se sometería vía la Secretaría del Hemiciclo del Senado, del Senado de la República. Algo sumamente grave, por lo que yo decía la semana pasada, el pasado sábado en nuestro otro programa. ¿Qué pasó la semana pasada? Pero ingresaron al Congreso fuerzas especiales, no uniformadas, sino vestidas de traje negro, pero armados hasta los dientes. Una cosa, un evento, un hecho completamente ilegítimo, ilegal. Pero eso está pasando en este país, ¿eh? Está pasando en este país. De hecho, me cuentan que por lo menos a una legisladora del grupo de Danilo, de los danilistas, le fueron a dar un abrazo y estaba con un arma encaquetada ahí en el cinto. ¿Y eso? Pero ¿qué es lo que está pasando, señores, en nuestro país? Quieren imponer una reforma a cualquier precio. Y eso es altamente peligroso. Se está forzando el mingo demasiado. Se está llegando a unos niveles de forzar un tema en el que actualmente, al día de hoy, no se cuentan con los votos. Por eso la quieren introducir por el Senado de la República. Una forma de darle tiempo a ver si finalmente ven la decisión de Danilo y entonces los legisladores de los diputados entonces quizás se animen y bueno y empiecen y las pujas vuelvan otra vez a incrementarse. No entienden que esto ya no es un tema económico, que ya los alfiles, los peones, los caballos de ese tablero de ajedrez, tanto del PRM como una parte importante del PLD, del leonelismo, esos legisladores, han sido puestos en el centro de la batalla, en un área
que no tiene retorno. Ya esos legisladores o pelean. Esos legisladores van a dejar allí, en ese campo de batalla, hasta su último suspiro de aliento. Lo van a dejar allí. Ya ellos, usted ve el panorama que hay y se da cuenta de que no hay forma de retroceder. Yo siempre repito aquí que cuando Leonel Fernández hablaba de que no hay marcha atrás, hablaba por su propio grupo. Él como líder que encabeza esta causa de defensa de la Constitución, no puede, bajo ninguna circunstancia, echar hacia atrás. Este es un camino sin retorno. Y en estos momentos están todos estos legisladores en un campo de batalla especial, no en cualquier lugar. Están justamente en un cerco, en un área donde no tiene salida, donde ahí es a rabazo limpio que se van todos. Es ahí, simple y llanamente a batallar, a dar de sí mismo cada uno lo mejor. Eso es lo que está pasando, Otoniel, en el Congreso de la República. ¿Por qué la insistencia? Cuando más del 70% de la población dominicana está rechazando que se modifique la Constitución. ¿Por qué entonces se sigue con esa insistencia? ¿Qué se busca? Y hay que decir, Lindsay, que veía una información que se difundía desde a la tarde de ayer, donde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios indicaba que pretender una reforma constitucional recurriendo a sobornos, esto iba a echar por tierra, a dañar la institucionalidad que se ha venido construyendo con el esfuerzo de todos. Fíjate que esta alerta ya había venido siendo dada por sectores políticos. Claro. Pero la implicación que esto tiene, e incluso la virtud de que esto provenga de sectores empresariales, pero no de los sectores empresariales tradicionales, de los jóvenes, o sea, del futuro del ámbito privado empresarial de la República Dominicana, que está viendo que lo que le costó a sus padres, a sus abuelos, y a los abuelos de todos y los padres de todos, entonces puede ser desestabilizado, puede ser dañado y puede ser destruido. Sí. Porque hacia allá es que estaría conduciendo la situación el sector que insiste en ya no reformar la Constitución. Porque la Constitución, se ha dicho hasta la saciedad, que establece los mecanismos en que puede ser modificada. Ya de lo que se trata es de un atentado a la propia democracia. Porque cuando se recurre a métodos como lo que tú muy bien señalas y lo que se han venido denunciando, y ya vemos hechos reales y concretos que conducen en esa dirección, como es la militarización del Congreso, entonces ya estamos alejándonos, estamos apartándonos de lo que es un régimen verdaderamente democrático. Porque la democracia se fundamenta en el debate y confrontación de las ideas. Sí. Y yo no pienso que para hacer valer las ideas de uno u otro se requiera la utilización de la fuerza militar y policial, porque entonces ya se estaría en un debate de otra naturaleza. Sí. Y no sería un debate, sino que sería justamente una confrontación entre fuerzas, si es hacia donde conducen esta situación. Por lo que estamos viendo, aparentemente, es el destino que lastimosamente le espera a la sociedad dominicana, asistir a desencuentros o a choques entre, eventualmente, entre fuerzas que puedan, sociales e incluso políticas, que puedan ir al Congreso a protestar, sí, y las fuerzas allí desplegadas y que han sido colocadas a los alrededores del Congreso de la República. Porque se tiene la información de que, así como ha venido aconteciendo en los últimos días, en esta semana, podrían haber otros tipos de presencia en el Congreso, de gente manifestándose, pero sí, lo hemos visto, han sido manifestaciones pacíficas. Ese es su derecho.
No se le puede coartar un derecho que es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos y lo establece la propia Constitución, el derecho a la libre expresión. Usted no puede coartar a un ciudadano de que se manifieste de manera pacífica frente al Palacio, frente al Congreso, frente a donde ellos les dé la gana, siempre y cuando no estén rompiendo con el orden público. Así es. ¿Y de qué manera estaban ellos rompiendo con el orden? Ahora, romper con el orden sí es enviar y meter fuerzas especiales a un poder del Estado completamente distinto, o sea, que no debe de coincidir o que no se debe de mezclar con el poder ejecutivo. O sea, en el poder legislativo, que es el poder más importante del Estado. El primer poder del El Estado. primer poder del Estado, así es. Y el poder, otro de los poderes, está incidiendo en metiendo allí fuerzas especiales armadas hasta los dientes, militarizando todo los alrededores del Congreso, por adelante y por atrás, por los lados, por los costados y por todos. Y eso es lo que se puede ver así, a simple vista. A simple sin vista. conocerse lo que pudiera estar ocurriendo, porque se hizo, fíjate, durante el fin de semana. Sí. En la noche de ayer domingo, ya estas imágenes estaban circulando por todo el territorio nacional y tal vez por el mundo, Sí. o por la región. Sí, porque y tú sabes que comenzamos cuando a empieza por colocarnos la en red. el foco de quiénes. Bueno, comenzamos a igualarnos con lo que ocurre en Venezuela, con lo que ocurre en Nicaragua, con lo que está aconteciendo en Honduras. Eso. O sea, hacia allá es que nos conducen. Eso es lo que el pueblo dominicano merece de un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, después que le ha dado 6 triunfos seguidos y ha depositado su confianza en ese partido, y que independientemente de que ha sido de alguna forma permeado el actual gobierno por fuerzas que no necesariamente son del Partido de la Liberación Dominicana, pero es un gobierno que surgió de la boleta presentada por el PLD. Y si eso es lo que merece el país, que insisto, ha depositado su confianza en el PLD, y que justamente, y tú lo decías en el otro programa, Lindsay, en las semanas en que estamos celebrando el natalicio del fundador del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Que o sea, ese es el 30, ejemplo. sí, ese es el ejemplo que estamos ese dando. va a ser uno de los aniversarios que va a tener que recibir Bosch ahora. O sea, imagínense esta cosa. Bosch, que profesaba que una de sus ideas principales siempre fue en la que se fundamentaba la fundación del PLD, era para completar la obra de Duarte. Así se inspiró el PLD. Bajo esa inspiración nace el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué significa la obra de Duarte? El que este sea un pueblo libre, soberano, independiente, de que sea un pueblo donde la democracia sea la que impere, donde las instituciones funcionen, y que sean instituciones fuertes, fundamentadas justamente en el respeto a los demás, en el respeto al ciudadano, garantizándole a ese ciudadano el derecho a la salud, a la vivienda, a la libre expresión, al libre esparcimiento, al empleo. Esos eran esos derechos que están ahí en esa Constitución, que los alumnos de Bosch, empezando por el propio Leonel Fernández, presidente de ese partido, fueron también plasmados ahí, procuraron ellos plasmarlo en la Constitución de la República. Pero ahora esa propia Constitución creada por, o más bien dirigida por el PLD, en uno de los gobiernos del PLD, o auspiciada por uno de los gobiernos del PLD, ahora quiere ser desconocida. O sea, se está desdiciendo a sí mismo el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros en el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, un político que en este proceso ha jugado un rol preponderante, sumamente importante, que ha venido defendiendo al lado de Leonel Fernández
una causa. Porque a todo esto no es un quítate tú para ponerme yo, no, un bochista, el doctor Franklin Almeida Rancière, que en esta semana y en este fin de semana estuvo duro y curvero, como dicen por Estuvo ahí. Activo, ¿eh? El doctor siempre está activo. Muy activo. Pero es luchando. oportuna su presencia, Sí. de Lindsay, por lo que estábamos comentando. Primero, porque el doctor Almeida es fundador de ese partido. Sí. Y él lo ha dicho en alguna ocasión, que en su hogar se decidió formar al Partido de la Liberación Dominicana, y a propósito del escenario en el que nos encontramos, él sería, tal vez, o sin el tal vez, el más idóneo para hacernos entender todo esto, o ayudarnos a entender todo esto. Hacer un análisis Sí. de lo que está pasando, pero no solamente eso, sino también porque es una persona que está ahí en el centro del huracán, en el centro del debate, donde hay aparentemente dos PLD. Porque uno que profesa las ideas del profesor Bosch, que abraza esas ideas, pero hay otro que la quiere desconocer completamente. Entonces, en definitiva, que empieza por el presidente de la República. Hay un solo PLD. Lo único que un grupo se ha enganchado, disociado, se ha alejado de esa práctica y esa conducta pero se política. quieren vestir de PLDista. Se ponen el traje de PLDista sin serlo. Por eso, la conversación del doctor Franklin Almeida hoy va a ser muy interesante, porque él revela ahí en uno de los tweets y evidencia a uno de los alfiles principales del reeleccionismo, que es José Ramón Peralta. Lo suave que le dijo en uno de sus tweets fue irresponsable. Y se lo puso en mayúscula la palabra irresponsable. ¿Y es PLDista, José Ramón? Un comerciante enganchado a político. Pero ese comerciante enganchado a político viene haciéndole mucho daño, no solo al PLD, sino al país. Es al país. Y por eso nosotros vamos a pausar temprano y vamos a recibir en unos breves instantes al doctor Franklin Almeida, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Tras la pausa.